Esta es aproximadamente la primera parte del segundo vídeo de Mark Passio titulado Fake Ass Christians Part 2, Falsos Cristianos, parte 2. Así que lo habíamos dejado en la sección de ¿qué es lo que tienen a las personas adorando en el nombre de Cristo? Y ahora quiero dirigirme directamente a las recientes palabras del Papa Francisco sobre los libertarios. El Papa hizo estos comentarios recientemente sobre el libertarismo, que es la filosofía que generalmente dice: quiero que me dejen vivir en paz, ejercer mis derechos y vivir como un individuo libre, y dejar a los demás en paz para que hagan lo mismo, que es esencialmente lo que es el libertarismo. Ya sabes, comportamiento voluntario, comportamiento no coercitivo, vivir y dejar vivir. Pues esto es lo que el Papa de la presente Iglesia dijo acerca de los libertarios y el libertarismo. Cito: no puedo dejar de hablar de los grandes riesgos asociados con la invasión del individualismo libertario en los altos estratos de la cultura y la educación. Una característica común sobre este falaz paradigma es que minimiza el bien común. El libertarismo es una forma más radical de individualismo, que afirma que solo el individuo da valor a las cosas y a las relaciones interpersonales, y por lo tanto solo el individuo decide qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. El libertarismo predica que la idea de la autocausalidad es necesaria para establecer la libertad y la responsabilidad individual. Por lo tanto, el individuo libertario niega el valor del bien común. Por una parte, supone que la idea misma de común significa la constricción de al menos algunos individuos, y por otra parte, que la noción del bien priva la libertad de su esencia. El libertarismo es una radicalización antisocial de individualismo, que conduce a la conclusión que todos tienen derecho a extenderse tan lejos como sus habilidades le permitan, incluso a costa de la exclusión y la marginación de la más vulnerable mayoría. Conforme a esta mentalidad, toda relación que genera ataduras ha de ser eliminada, ya que limitarían la libertad, y sólo viviendo independientemente de los demás, del bien común e incluso del mismo Dios, puede ser libre una persona. Imagínate las absolutas mentiras fraudulentas que se encuentran incrustadas en esta diatriba. Este tipo no es ningún cristiano. Esto es un pedazo de basura. Intentar convencer a la gente de que una simple filosofía de vivir y dejar vivir es una ideología de puro egoísmo e individualismo despotricado, y decir que ellos creen que lo que ellos decidan es bueno o malo. No. Eso no es lo que los libertarios y los anarquistas piensan para nada. Ellos creen que hay un estándar para la moralidad y que la gente no debería de infringir los derechos y las libertades de los demás, porque es inmoral el hacerlo. Pero este tipo no sabría nada de eso, porque él es un inmoral protector de pedófilos. Así que antes de que deje esta parte de la presentación, quisiera enviar un desafío a nuestro así llamado Papa. Pásate por Filadelfia, nos vemos en el estadio y resolveremos nuestras diferencias de esa manera. Por la presente, desafío al Papa a un combate, porque Dios sabe que no puede ganarme filosóficamente, eso no sería ni un reto. Entender lo oculto, como he dicho, es uno de los aspectos críticos para realmente estar espiritualmente despierto. ¿Sabes? Hemos de dejar de pensar en esta noción de lo oculto como en algo maligno y entender que simplemente se trata de conocimiento oculto. La palabra deriva del latín occultus, que significa oculto. Es el estudio de las leyes ocultas de la naturaleza, aquellas que están operando en el dominio invisible, mental, espiritual, mucho más que aquellas operando en el dominio físico y visible. Por lo tanto, el ocultismo involucra la aceptación de una cosmovisión mucho más amplia que aquella que es tomada ordinariamente por la persona común. Los ocultistas entonces pueden ser definidos como aquellos que estudian todas las leyes de la naturaleza, tanto las que son vistas fácilmente como aquellas que son mucho más difíciles de ver por medio de los ojos físicos o mediante instrumentos de medición.
Sabiendo la ciencia de cómo estas leyes mayores funcionan, el ocultista entonces ha de decidir si bien trabajar en armonía con estas leyes y ayudar así a crear luz y orden, o enfurecerse contra ellas y unirse a las fuerzas de la oscuridad y del caos. Contrario a lo que te dirán los falsos cristianos, un verdadero cristiano no rehuirá del estudio del ocultismo. Entender lo oculto es captar el funcionamiento de la ley moral universal, para no crear sufrimiento autoimpuesto y caos en nuestras vidas y en el mundo. El genuino ocultismo es una ciencia basada en conocimiento, no es una religión ni un sistema basado en creencias. Nadie puede considerarse a sí mismo iluminado sin un entendimiento de la ley natural, que desde luego es parte de los estudios de lo oculto. Entender la ley natural significa entender que el bien y el mal están literalmente incorporados en el tejido o la inteligencia de la creación. La existencia de estas leyes ocultas y el entendimiento de cómo funcionan son la base misma de la moralidad. La ley natural gobierna la elección del comportamiento y acarrea las consecuencias del comportamiento, tanto las positivas como las negativas. El conocimiento de cómo estas leyes universales funcionan nos permiten tomar control sobre los efectos que experimentamos basados en las acciones que elegimos tomar. Tenemos libre voluntad para elegir nuestro comportamiento, pero no podemos aislarnos de las consecuencias de nuestro comportamiento. Cada elección de comportamiento conlleva consecuencias, y la humanidad inevitablemente experimentará las consecuencias de nuestras elecciones de comportamiento colectivas. Este es el conocimiento sobre el que el oscuro ocultismo está trabajando para subvertir. Los manipuladores utilizan a seres humanos para que cumplan sus órdenes malvadas, pero aquellos que son manipulados no escaparán de la mayor parte de la consecuencia kármica, porque ellos tomaron las acciones perjudiciales y por lo tanto son los responsables por el daño causado. Por esto es por lo que los seres humanos han de examinar estas leyes espirituales ocultas. Es este mismo conocimiento el que tu enemigo está utilizando para conquistarte y simultáneamente el único conocimiento que te liberará de tu servidumbre. Aquellos que no entienden el ocultismo no están verdaderamente despiertos y desde luego no son verdaderos cristianos. El libro de Oseas capítulo 4 dice: «Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos». Una cita del Viejo Testamento. Y del Nuevo Testamento, de Corintios: «Las armas de nuestra milicia no son carnales». Las armas de esta guerra espiritual residen en el dominio mental, residen en el reino del conocimiento y cómo está siendo utilizado en nuestra contra. La importancia de entender el ocultismo, la continuación. El principal factor que impide que las personas estén despiertas es su falta de entendimiento del ocultismo. Los falsos cristianos carecen de este mismo factor esencial de verdadero despertar espiritual. Hemos de entender que los oscuros ocultistas son esencialmente antiguos psicólogos, quienes utilizan su conocimiento de la psique humana contra aquellos que aún pertenecen ignorantes de cómo funciona la mente. Hemos de aprender el mismo conocimiento oculto que entiende la clase gobernante acerca de la psique humana y de cómo puede ser manipulada, que es de hecho lo que es el ocultismo. De hecho, es desocultar este conocimiento y sacarlo a la luz para que todos vean y entiendan la única cosa que alguna vez tendrá el potencial para nivelar el terreno de juego a favor de la libertad humana. Los antiguos ingenieros sociales, quienes diseñaron el sistema mundial de esclavitud, son la misma clase sacerdotal que inventaron las falsas religiones exotéricas del mundo. Son la misma clase sacerdotal la que inventaron y utilizaron los medios pasados y presentes para el propósito de controlar la mente del público.
Esta imagen de aquí es una representación del ritual que toma lugar anualmente en las secoyas de California llamado el Bohemian Grove, o la arboleda bohemia. Y el ritual es conocido como la cremación de la preocupación o del cuidado. Y están literalmente inmolando la preocupación. Lo llaman dull care, preocupación muerta o preocupación sorda. Quieren destruir la empatía que experimentaría un ser humano normal y corriente haciendo el malvado trabajo que hacen. Y por lo tanto el ritual es la incineración de la consciencia de uno. Eso es lo que simboliza este ritual, la inmolación de la consciencia. Estos ocultistas pondrán a sus medios de comunicación sobre esto y dirán: aquí no hay nada que ver. Nada que ver aquí. Solo los agentes de poder del mundo reuniéndose en el mismo lugar. Magnates mediáticos, figuras de entretenimiento, jefes de corporaciones multinacionales, todos reunidos, todos planificando y conspirando juntos sobre cómo van a aumentar su esfera de influencia y de control. Todo completamente sin ser reportado por los medios de comunicación, que les dicen a la gente que miren hacia otro lado. No prestes ninguna atención a eso. Multibillonarios reuniéndose en el mismo lugar, participando en extraños demoníacos, retorcidos y enfermos rituales. No hay nada que ver. Sí. Tanto las religiones culturales exotéricas como los medios de comunicación harán todo lo que esté en su poder para descartar cualquier investigación hacia el ocultismo, ya sea como que son disparates o malvado, así que no deberías investigarlo. Y por lo tanto disuadiendo al público del descubrimiento de cualquier aspecto del conocimiento oculto. La consciencia, el único camino hacia la libertad. La clase gobernante del oscuro ocultismo entrega a las masas las religiones exotéricas para mantenerlas alejadas del núcleo esotérico de la verdad espiritual de la ley natural. Estos ocultistas saben que la ocultación de la ley natural siempre será lo que mantenga a las masas esclavizadas y a la clase gobernante en control. Bajo la ley natural, la ley de la libertad, tal como yo hago referencia a esta, gobierna eternamente el estado de libertad de cualquier sociedad en cualquier lugar del universo. La ley de la libertad establece que a medida que aumenta la moralidad en el agregado, en el colectivo, dada cualquier población de almas, aquella libertad colectiva de esa sociedad también incrementará. Y a la inversa, a medida que declina la moralidad de la suma de la sociedad, la libertad de aquella sociedad declinará en proporción. En otras palabras, tanto aumenta la moralidad, así aumenta la libertad. Tanto disminuye la moralidad, así disminuye la libertad. Así es como funciona la ley natural. Y entonces solo necesitas mirar la experiencia que estamos experimentando. ¿Estamos ganando libertad o estamos perdiendo libertad? Y por lo tanto, tú sabrás en el porcentaje colectivo si bien nos estamos convirtiendo en una población más moral o una población más inmoral. Y yo pienso que el veredicto está claro. Esta es la razón por la cual la única receta que Jesús dio para la libertad en las Escrituras del Nuevo Testamento fue: conoce la verdad. No dijo a nadie que tuviera que creerse nada. No le pidió que creyesen que Él fuese el Hijo de Dios. No les pidió que le adorasen a Él. No les pidió que creyesen que Él fuese nada, excepto alguien que entendía cómo funcionaba la ley natural e intentar vivir conforme a ella, ¿sabes? No pidió a nadie que estableciese ninguna religión en su nombre. Eso fue todo hecho por la gente tras su existencia. Estaba refiriéndose a saber la verdad respecto a nuestra propia soberanía individual, la verdad de que no hay legitimidad en la noción de autoridad mundana, y saber la verdad acerca de las diferencias entre el comportamiento moral, que no causa daño a otros seres vivos, sus derechos o sus propiedades, y el comportamiento inmoral,
que causa daño a otros seres vivos, sus derechos o sus propiedades. Este conocimiento abarca la consciencia y es la única cosa que puede hacer que la humanidad sea libre, de acuerdo a la ley de la libertad, que nunca puede ser deshecha ni se puede escapar de ella. En el colectivo, tanto aumenta la moralidad, así la sociedad es más libre. Tanto disminuye la moralidad en el colectivo, así la sociedad es más esclavizada. Esto es lo que se entiende en las escrituras del Nuevo Testamento como la figura de Jesús, representando la consciencia que tenía, siendo referida como el camino, la verdad y la vida. Esto no significa que Él sea un hombre guión Dios, que haya de ser adorado. Esto se trata de seguir el ejemplo establecido, conforme a la figura de Jesús del Nuevo Testamento. Ese es el camino hacia la libertad, la verdad de la ley natural, el camino hacia la vida, y no a la muerte, la destrucción y el caos. Yo realicé esta presentación sobre lo que es la verdadera cristiandad en comparación a la falsa variante que es la que la gente ha recibido, porque incluso en su sentido exotérico, yo considero que el cristianismo es una religión que se debe mantener a un estándar moral más alto. La piedra angular de la verdadera cristiandad es una gran aspiración moral encarnada en la regla de oro. La regla de oro nos desafía a tratar a los demás de la manera que a nosotros mismos nos gustaría que nos tratasen, y a no violar los derechos de otras personas de la misma manera que no queremos que violen nuestros propios derechos. Por eso mantengo personalmente a la religión de la cristiandad o del cristianismo, incluso en sus muchas variantes exotéricas, a estándares morales más altos que todas las demás religiones mundiales, y por eso elegí convertirla en el enfoque de esta presentación, en lugar de cualquier otro sistema de creencias del mundo. La regla de oro es una verdadera representación de un nivel de consciencia superior para aquellos que se suscriben a ella y viven de acuerdo a ella. Y es tan simple que es casi estúpido. ¿No quieres que te hagan algo a ti porque es dañino? No se lo hagas a los demás. Esa es realmente la versión apofática de la regla de oro. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Y dicho de forma positiva es, trata a los demás como querrías que te tratasen a ti. Y sin embargo, la gran mayoría de los seres humanos no entienden esto. Desde luego, no están viviendo en acuerdo con ello. La cristiandad y algunas de sus similitudes con el budismo. El budismo, en su forma exotérica, comparte muchos aspectos similares con la cristiandad en su encarnación de la figura salvadora solar del Buda, quien en su encarnación terrenal pasó a tener el nombre de Siddhartha Gautama. En su estado puro, el budismo es una filosofía esotérica que enseña la ley natural por medio de 4 nobles verdades, principios que describen los factores causales para el sufrimiento humano y los resultados que recibimos experimentalmente en el mundo real basados en nuestras acciones, que es el karma. El budismo también trata el remedio por el cual podemos aliviar ese sufrimiento, cambiando el comportamiento mediante la metodología del noble camino óctuple. Ese es un entendimiento de la ley natural. Es el conocimiento de los factores causales del sufrimiento humano y lo que podemos hacer para aliviarlo, cambiando esos factores a nivel causal. El verdadero budismo explica cómo experimentamos exactamente lo que creamos, las consecuencias kármicas de nuestras propias libres elecciones de comportamiento. En su aspecto esotérico, el budismo, se puede decir, está a un nivel similar de consciencia que la verdadera cristiandad. Budismo y el New Age Movement, el movimiento de la nueva era, o como prefiero llamarlo, el New Cage Movement, el movimiento de la nueva jaula. Al igual que hay una farsante cristiandad,
existen también formas degradadas de budismo que buscan incrustar en las personas un mensaje pseudo-espiritual de total aceptación de todo, incluso de la injusticia, el mal y la esclavitud. Los sistemas de creencias religiosos de la New Cage, la nueva era o la nueva jaula, son esencialmente formas de budismo muy modificados. Desafortunadamente no hay tal cosa como meditar tu camino hacia la iluminación o hacia la paz mundial, es decir, usar la meditación para alcanzar la iluminación o conseguir la paz mundial. Este budismo solo en nombre es una forma de guerra psicológica que hace que las personas se conviertan en observadores mayoritariamente inactivos, evitando así que tomen acción en el mundo real, contra los malhechores que están violando sus derechos naturales y su soberanía. Los años perdidos de Jesús. Ya sea que la figura de Jesús del Nuevo Testamento fuese una persona histórica o no, las historias bíblicas sobre él sugieren que dejó su hogar de Judea poco después de su niñez durante muchos años, antes de regresar a su tierra natal y comenzar su ministerio espiritual. En las mentes de los espiritualmente iniciados, esto podría significar solo una cosa. Jesús viajó a Egipto durante sus así llamados años perdidos y él mismo fue iniciado en el conocimiento de la ley natural mediante las escuelas de misterio Kemetian del Antiguo Egipto. De la misma forma que intentaron suprimir el resurgimiento de las escuelas de misterio que estaban siendo enseñadas en Alejandría, la nueva religión estatal sancionada por Roma de la cristiandad oficial, o de la constantinidad, como yo la llamo, comenzó con la supresión de los primeros verdaderos cristianos, los gnósticos. Las filosofías sobre las cuales el cristianismo esotérico está basado son anteriores a los relatos de Jesús del siglo I AD por miles de años. La palabra gnosticismo proviene de la palabra griega gnósticos, que significa poseyendo conocimiento, y que a su vez deriva del sustantivo griego gnosis, que significa conocimiento. El gnosticismo fue un sistema religioso del segundo siglo, cuyos adeptos escribían y practicaban una forma precristiana de la filosofía que Jesús estudió y enseñó. Naturalmente, tal conocimiento esotérico tuvo que ser purgado a principios del cristianismo, entre comillas, exotérico, por los oscuros ocultistas y los comienzos de la Iglesia, a fin de asegurar que el poder potencialmente transformativo del gnosticismo no ganase un punto de apoyo en el Imperio Romano y amenazase así al poder de la arraigada clase dominante. Los manuscritos de Nag Hammadi y otros textos gnósticos, tales como la Pistis Sophia, contenían ideas que a los gobernantes de su tiempo, desde luego, no querrían se propagasen por todas partes. Estas enseñanzas incluían consciencia del mundo invisible que abarca la existencia de una ley moral cósmica que gobierna las consecuencias del comportamiento basado en la libre voluntad. Los gnósticos estaban enseñando y entendían la ley natural en el núcleo de su filosofía. Exponer la regencia de lo que los gnósticos llamaron los arcontes, los amos o la clase gobernante de la tierra. Algunos dirán que eran entidades no humanas, los arcontes, bien siendo seres sutiles, hiperdimensionales o extradimensionales, o incluso seres extraterrestres. Independientemente de cuál sea su naturaleza, su plan es el mismo: el controlar, el dominar, el manipular y el esclavizar. Por eso me gustaría llamar a la anarquía anarconía, ¿sabes? La palabra anarquía proviene de an-archon o an-arconte, la ausencia de amos o clase gobernante. No significa caos, como ya veremos. Estas enseñanzas también incluían el rechazo de toda falsa autoridad arcónica,
a favor de la verdadera autoridad de la ley universal moral del Creador. Esto es lo que los gnósticos practicaban, predicaban y aceptaban. Ellos sabían que no había autoridad legítima en el hombre. No hay tal cosa. La única autoridad es la ley del Creador. Enseñaban que el concepto de la verdadera finalidad espiritual trata de despertar de las ilusiones mundanas creadas por procesos de pensamiento incorrectos, irracionales e inmorales. Ellos acuñaron el concepto de despertarse de la ilusión y aún usamos este término hoy en día en los movimientos espirituales. También enseñaban las consecuencias kármicas acumuladas durante múltiples vidas, que fue completamente aniquilado de las escrituras canónicas en el Concilio de Nicea, al igual que la existencia de 3 tipos de grupos de alma humanos. Esta puede que sea una de las filosofías gnósticas más interesantes porque puede dar explicación al por qué tenemos tanta dificultad para despertar a las personas ante la verdad. Consideraban que estos 3 grupos de almas eran distintas clasificaciones de espiritualidad dentro de los seres humanos. El primer grupo era conocido como los Hoyliks, deletreado H-Y-L-I-C-S, también conocidos como los somáticos. Esta era la clase de seres completamente identificados con el materialismo y los instintos básicos. Solo se identificaban con el cuerpo físico y el mundo material. Estaban espiritualmente inconscientes y sería extremadamente difíciles o imposibles de despertar, porque estaban muy arraigados en el ego y muy arraigados en la carne. Ni siquiera consideraban los asuntos espirituales. Nunca enfocaron su mente en ello. Esos son los Hoyliks. Luego tenían el grupo de seres humanos que clasificaban como los psíquicos, las personas que tenían alguna forma de consciencia espiritual. Estaban algo integrados en la mente, podían concebir, tenían procesos de pensamiento conceptual, pero solo realmente comprendían la espiritualidad desde una perspectiva emocional muy simple, en lugar de tener verdadero conocimiento, o en otras palabras, ocultismo. Los gnósticos consideraban que los psíquicos eran posibles de despertar, pero con esfuerzo. Eran los espectadores, podías aportarles el conocimiento y escucharían al menos con una mente abierta. Quizás lo considerarían y quizás a lo largo de su vida pudieran mover un poco en consciencia. Quizás podrías despertar plenamente a algunos y otros no despertarían o regresarían de vuelta a la ilusión. Y luego el tercer grupo se conocía como los neumáticos, me encanta el nombre, que proviene de la palabra griega pneuma, que significa espíritu, y estos eran aquellos que estaban espiritualmente despiertos, eran el grupo de alma de alta consciencia, eran los electos o los adeptos que encarnan para convertirse en maestros de conocimiento espiritual, los neumáticos. ¿Cuántos habíais oído esto? 3 en toda la sala. Vale, pues ves, incluso aquellos que estudian la información esotérica y la espiritualidad no habían oído de esto. Esto está bien enterrado. No querían que la gente entienda esto. La Iglesia, en sus comienzos, no querían que la gente entienda esto. Y desde luego, la clase gobernante no quiere que la gente lo entienda. Así que, ¿qué otros horrores llevó a cabo la primitiva Iglesia, aparte de la supresión de los gnósticos? El genocidio de los albigenos, uno de los tratamientos más brutales sobre personas en cualquier lugar y en cualquier periodo de tiempo de la historia. De aquí salieron las torturas medievales más despiadadas por personas que se consideraban a sí mismas cristianas y gente santa. El trabajo de purgar el incómodo conocimiento espiritual competitivo ciertamente no se limitó a la Iglesia primitiva. La mayoría de la gente ha oído hablar de las cruzadas cristianas, entre comillas, de la Edad Media. Estas campañas militares incluyeron la infame cruzada albigense o cruzada cátara de comienzos del siglo XIII. La cruzada albigense fue una campaña que duró 20 años, iniciada por el Papa Inocencio III,
a fin de eliminar la secta cristiana conocida como los cátaros. De aquí es donde obtenemos la palabra catártico, de los cátaros de la región de Languedoc, del sur de Francia. A pesar de que los cátaros eran ascetas extremistas religiosos, que realmente creían en la purga de lo físico y en la primacía de lo espiritual, que estaba algo desequilibrado, y realmente vivían un estilo de vida muy ascética, aún enseñaban en contra de la idea de la autoridad, entre comillas, concedida a cualquier institución mundana, especialmente la Iglesia o el Estado. Así que podrías considerar que eran anarquistas o al menos anárquicos. Y te digo que las maneras en las que fueron torturados, ¿sabes?, pertenecen al reino de las pesadillas. Aquí tienes al Pope Innocent, que en inglés significa inocente. Muy inocente, sí. El Papa Inocencio III dijo: cualquiera que intente construir una versión personal de Dios que esté en conflicto con el dogma de la Iglesia debe de ser quemado sin piedad. Y él no está hablando de ser espiritualmente quemado, como diciendo te voy a prender verbalmente, no. Él quería decir quemarte con fuego hasta la muerte. Y abrasaron a la gente, los untaban de aceite y los prendían en fuego. Muy cristiano de su parte, muy como Cristo. Rompían a gente en el potro, que es un instrumento de tortura, colocándoles en la rueda de tortura, rompiendo sus huesos con martillos o estirándolos, prendiendo fuego bajo sus pies, quemando toda la piel de sus pies hasta que se sangraban de muerte. El estropato era otro instrumento de tortura medieval, donde ataban los brazos detrás de la espalda y luego eran levantados con un sistema de poleas con sus brazos tras su espalda, soportando todo su peso, y finalmente se ahogaban así. Es como la crucifixión. Un comportamiento muy cristiano. Y ¿sabes? Las almas que sufrieron esta tortura pienso que aún no están en reposo. Después de llegar a entender algunas de las historias de la región de Languedoc, del sur de Francia, estas almas aún están preguntándose en algunos casos. Y no están en paz por el tipo de torturas a las que fueron sometidas. Esto es lo que hizo la Iglesia en sus principios, la Iglesia medieval. Los falsos cristianos, si alguna vez los hubo. Quiero dedicar toda esta sección al ateísmo, porque no quiero que la gente tenga la impresión de que yo soy un ateo. Yo no soy un cristiano tradicional, soy un cristiano esotérico. Soy una persona que entiende la ley natural, que entiende el ocultismo, pero desde luego no soy ningún ateo. Pienso que el ateísmo es una ideología deplorable. Pienso que es una ideología infantil. Pienso que es la ideología que dice, mi mente, ¿sabes?, es todo lo que hay en el universo entero. No hay nada superior a eso, ¿sabes? Eso es todo lo que hay. La vida es una y listo. Olvídate de la consciencia, olvídate de, ya sabes, esto siendo una esfera de crecimiento y de experiencias y de aprendizaje espiritual. No, simplemente luces fuera y oscuridad eterna. Pues, ya sabes, desde luego eres libre de creerte eso, tan tonto como yo piense que sea el creer en eso. Pero yo no pienso que eso sea ningún tipo de incentivo para mejorar nada, cuanto menos a ti mismo. Desde luego no a la condición humana. Generalmente, ser un ateo significa que uno cree que no existe ningún Dios o creador o poder superior. El ateo descuenta la existencia del dominio espiritual. Creen que el universo solo es gobernado por las leyes físicas, que procedieron de la nada por ninguna razón o propósito. Creen que no hay leyes espirituales que gobiernan el comportamiento. Creen que el universo es esencialmente un lugar aleatorio y caótico, por lo que depende del hombre mismo el imponer orden el uno al otro y la dominación sobre la naturaleza. Los ateos asumen la cosmovisión materialista y existencial, que el mundo físico es todo lo que hay y no hay consciencia más allá de nuestra vida en la Tierra. Sin embargo, damas y caballeros, y este es el por qué les llamo los estateos, porque son estatistas,
casi invariablemente. Yo no puedo atribuirme el mérito de esto. Fue a mi baterista Den al que se le ocurrió, así que le daremos crédito por ello. Bueno, al menos al primero que le oí decirlo. No sé si lo inventó él o no. Si lo hizo, genial. Casi todos los ateos son religiosos. ¿Ves? Solo porque no aceptan un poder superior a un Dios, no pienses que no tienen una religión. Porque los ateos tienen una religión, amigos míos. Y esa religión se llama gobierno. Casi todo ateo que yo conozco devotamente cree en esta religión. Adoran de todo corazón a la más peligrosa de todas las religiones de la tierra, el gobierno, porque está firmemente arraigada en la coerción y en la violencia. También rezan al altar del cientificismo, no la verdadera ciencia, sino la forma de ciencia, entre comillas, financiada por el Estado, cuyos decretos aceptan y creen con fervor religioso. Así que sí, los ateos sí que tienen sus religiones, se llaman gobierno y el cientificismo. No te equivoques al respecto. La mentalidad del ateo es la muerte de la preocupación. En esta cosmovisión hay poco incentivo por mejorar la conciencia o la moralidad, y ningún incentivo en absoluto por terminar con la esclavitud humana llamada gobierno. El ateísmo es y siempre ha sido el camino hacia la muerte espiritual, que es por lo que los gobiernos y la clase gobernante les encanta el ateísmo, les encanta cuando esta ideología infecta las mentes de las masas. Esta también es la razón por la que los ateos fueron, son y probablemente siempre serán rechazados de ser estudiantes de cualquier y toda escuela tradicional de misterio. Y probablemente podrías decir, excepto esta, ¿sabes? Yo al menos intentaré enseñar a un ateo, pero no con mucha esperanza. No les dedicaré realmente demasiado tiempo. Yo te explicaré lo que yo he llegado a entender, pero, ¿sabes? Si quieres entrar en esta diatriba de que el hombre es el poder superior en el universo, es como ese tipo de estupidez, ¿sabes? ¿Conoces el viejo dicho de si juegas a juegos estúpidos ganarás premios estúpidos? Pues vas a ganar premios estúpidos con esa mentalidad, porque la Tierra está dirigiéndose hacia la tiranía total y la esclavitud. Y está basado en estas erróneas ideologías de la religión, el dinero, el ateísmo, el cientificismo, la creencia en el gobierno y en la autoridad. Estas son todas religiones. Por eso digo, Dios nos salve de los estateos. Las escuelas de misterio veían a los ateos como completamente incapaces de aprender la verdad de la ley natural y cómo funciona. Los ateos no aceptan que están sujetos a las leyes espirituales universales, porque niegan la existencia del creador de aquellas leyes. Los ateos creen que el hombre es el poder más alto en la creación, que es por lo que han sido considerados imposibles de enseñar por toda escuela de pensamiento filosófica esotérica en la historia de la humanidad, incluyendo las escuelas de misterio de Kemet, incluyendo la libre masonería, incluyendo el Rosacruz, incluyendo las escuelas en Delphi y los misterios eleusinos. En toda y cada una de las escuelas de misterio anulaban a los ateos de sus filas y les decían: regresa cuando aceptes que existe un poder superior al hombre. Y esto se hace aún hoy en día en las logias masónicas. Ateos, entre comillas, anarquistas, a menudo utilizan el eslogan de ni dioses ni amos. Esto es muy grande en el ambiente punk rock, especialmente. Créeme, lo sé porque salgo mucho por este ambiente. Y hay un montón de ateos en él. Bueno, hay un montón de estateos en él. De rabiosos estatistas, de izquierdistas rabiosos y de comunistas rabiosos. Otra cosa que te encontrarás en este ambiente son los nihilistas. El nihilismo está simplemente desenfrenado entre el ambiente de la música heavy, por lo general en cualquier tipo de música heavy o extrema. Porque hay gente que dice: la humanidad está jodida, no te preocupes por nada. Sentimos pena por aquellos que se preocupan por cualquier cosa, dirán. Y yo les contesto: tú no entiendes que lo de a mí no me importa o no me preocupo
es lo que crea una prisión para todos nosotros. Esa es la dinámica exacta que te colocará en una prisión. Y no me estoy refiriendo a una prisión física, me refiero a una prisión espiritual, una prisión de tiranía en la tierra. Utilizan esta frase de ni dioses ni amos, implicando que las leyes naturales universales que gobiernan la moralidad no existen. Sin un entendimiento de que un poder superior al hombre existe, y sin una comprensión adecuada de la ley natural y cómo funciona para traernos las consecuencias de nuestros comportamientos, una comprensión adecuada de la verdadera moralidad nunca jamás podrá ser obtenida. Los ateos y demás que habitan en tal profunda ignorancia espiritual inevitablemente dirigirán al mundo hacia el caos. La frase no debería de ser sin dioses, sin amos, damas y caballeros. El dicho correcto de lo que es realmente la anarquía es sin amos y sin esclavos, o sin gobernantes y sin esclavos. Eso es lo que es anarquía. Los falsos cristianos no saben lo que es el auténtico satanismo. Tienen esta imaginación de Hollywood, de cine B, de lo que es el satanismo como una religión real. Y te digo que tienen la cabeza metida en su trasero con esto. Y no hay quien se lo diga. Yo le digo a la gente, mira, si tú quieres saber del Islam, probablemente querrás acercarte a un imam de una mezquita y preguntarle sobre el Islam, porque ellos son un sacerdote en aquella religión. Si quieres saber acerca del judaísmo, probablemente querrás acudir a un rabino judío en una sinagoga y preguntar acerca del judaísmo, porque son un sacerdote en aquella religión. Si quieres ir y aprender al menos acerca de la cristiandad exotérica, puede que quieras acercarte a un cura católico o protestante en su iglesia y pregúntales sobre su religión. Pues damas y caballeros, yo fui sacerdote en el satanismo. Yo fui un sacerdote en uno de los cuerpos más grandes dentro del satanismo público que existe en la tierra, llamada la Iglesia de Satán, bajo Anton LaVey, que personalmente me designó sacerdote en la Iglesia de Satán. Así que pensarías que un ex sacerdote, ¿vale?, sabría un poco acerca de los principios y de la doctrina de la religión satánica, ¿no crees? Sin embargo, yo tendré así llamados cristianos diciéndome a mí, no, lo que tú estás diciendo no es satanismo. El satanismo es la adoración de este ser representado por el demonio, y es Lucifer, y es el archienemigo de Dios, etcétera, etcétera. Y yo estoy intentando explicarles que tú no entiendes que esta es una ideología, es una manera de vivir en el mundo. Tiene sus principios, tiene principios y cosas que de hecho haces, y maneras en las que de hecho te comportas, y maneras en las que de hecho piensas. Esto no solo se trata de adentrarse en el bosque y prender hogueras y sacrificar animales y vestir túnicas negras. Eso no es lo que es el satanismo. Eso es parte de la falsa creencia cristiana, que ellos piensan que saben lo que es el satanismo y que otros no. Yo he estado intentando exponer el verdadero satanismo durante los últimos 15 años de mi vida, y te digo que la gente aún no lo pilla. No lo aceptarán de alguien que de hecho fue un sacerdote en esa religión. Es como traer el libro de jugadas del equipo contrario de fútbol y llevárselo al otro entrenador y decirle, mira, estas son las jugadas que van a hacer. Y va y te dice, vete de aquí, no quiero oír eso, ¿sabes? Haremos esto a nuestra manera. No les puedes ni entregar el libro de jugadas, así de tontos son. Los oscuros controladores ocultos de nuestro mundo manipulan las masas de la gente al darlas su mentalidad y su religión. Esta es la mejor manera para que continúen luchando y deshabilitándose los unos a los otros, para que sean más fáciles de controlar y de gobernar. Les dan a la gente pequeñas variedades aguadas de su propia religión y de su propia mentalidad. Siguen siendo los grandes jefes y los grandes sacerdotes de esta religión y aún tienen su enorme mentalidad satánica, pero dan a la gente la pequeña, porque la grande puede controlar a la pequeña. Yo lo llamo satanismo mini-yo. Ese es el término que he acuñado para ello.
Ellos son el doctor malito o el doctor maligno y dan al público la versión mini yo. Para entender el verdadero cristianismo has de entender lo que su polo extremo, el satanismo, realmente es. Los falsos cristianos se niegan a entender el genuino satanismo, pero un auténtico cristiano tiene conocimiento del ocultismo y puede discernir entre el ocultismo de luz y el ocultismo oscuro, basado en cómo está siendo usado aquel conocimiento. El satanismo es una antigua religión oculta, compuesta de diversas redes interconectadas de adeptos por todo el mundo. En su núcleo ideológico, ¿vale? En su núcleo ideológico, esto es lo que realmente es el satanismo. Esta religión postula que el conocimiento de la psique humana y el conocimiento de las leyes del universo ha de ser ocultado y mantenido solo por unos pocos seres humanos. Es mucho más preciso percibir a los satanistas y a los oscuros ocultistas en general como viejos psicólogos, como he dicho varias veces, quienes mantienen y empuñan información oculta de manera que explotan a aquellos que permanecen ignorantes de ella. La creencia en Satanás como una deidad antropomórfica, en lugar de un conjunto de valores impulsados por el ego y una forma de ser en el mundo, es una idea equívoca que conduce a la gente a una falta de entendimiento de su agenda y del control y de la manipulación de nuestro mundo por los satanistas reales, y una inhabilidad para identificar a este verdadero enemigo. Así es como describo la red satánica y la red de oscuro ocultismo en mi presentación titulada Demistificando lo oculto, segunda parte, Satanismo y el oscuro ocultismo. Aquí en esta imagen piramidal tenemos al público general que ellos quieren explotar y utilizar para que hagan su voluntad y para que hagan su oscuro y malvado trabajo. Así que les llevan a los rangos inferiores, los filtran, ¿vale? Porque tienen un sistema de inspección y de filtración de organizaciones ocultas públicamente conocidas. Estas son organizaciones de muy bajo nivel, tales como en las que yo estuve involucrado. Porque yo no te voy a decir que yo estaba ahí arriba, con la élite absoluta arriba del todo, porque no lo estaba. Yo estaba en este nivel, por encima del público general, en la parte inferior de aquella pirámide. La iglesia de Satán, el templo de Set, la orden del mal de ojo, etc. y demás. Estamos hablando de sistemas de inspección y de filtración, donde ellos están intentando identificar qué habilidades tienes. ¿Cómo puedes ayudarnos? ¿Cómo puedes tú hacer nuestro gran trabajo de maldad? Luego asciendes a un nivel superior y llegas a las organizaciones financieras, políticas, religiosas y de los medios, que son controlados por estos ocultistas del nivel superior. Los gobiernos del mundo, las instituciones bancarias del mundo, las instituciones de los medios de comunicación, las instituciones religiosas exotéricas. Si asciendes un nivel por encima de esta pirámide de control, llegas a las órdenes del oscuro ocultismo de alto nivel y las organizaciones think tank, tanque de pensamiento o laboratorio de ideas. Ahí te encuentras con el Consejo de Relaciones Exteriores, el Instituto Real de Asuntos Internacionales, el Club de Roma, la Comisión Trilateral, el Grupo Bilderberg, el Instituto Tavistock de Relaciones Humanas. Pues incluso por encima de estas está el nivel del oscuro ocultismo, y estos son los antiguos linajes de la clase gobernante. Este es el sector al que no te unes, y para el que no hay ninguna iniciación. Naces en él por medio de tu linaje de sangre. Punto. Y ya está. Y estos son finalmente quienes son la clase sacerdotal de la cima. Son la nobleza veneciana negra. Y la gente ha de meter esto en su cabeza. La gente ha de entender esto. Tú no eres aceptado en los rangos del así llamado Illuminati oscuro. Naces en ello y ya está. Y no sales tampoco cuando estás en ese nivel. Bajo el nivel en el que yo me encontraba, dices, ya terminé con esto, quiero salir. Te dicen, lárgate de aquí, chaval, no te necesitamos a ti. Te estábamos utilizando. Eso es. Yo estaba siendo usado como un peón de juego,
sobre el que no tenía ningún conocimiento y no entendía para nada. Cuando el peón dice «ya no quiero estar involucrado», pues nada, sal del tablero y no nos molestes. ¿Ves? Yo no sé dónde están enterrados los cuerpos, por así decirlo. Yo no llegué a ese nivel, mi conciencia nunca me dejó llegar a ese nivel. Pero si llegas a ese nivel y sabes dónde están enterrados los cuerpos, entonces no sales caminando por tus propios pies fácilmente. Se rieron de mí cuando me fui, diciéndome «ve a darte golpes en la cabeza contra un muro de hormigón durante el resto de tu vida. No vas a hacer ningún impacto en este mundo». Que no es verdad, sí que he tenido impacto. Sin embargo, por una parte tienen razón, porque sí que siento que me estoy golpeando la cabeza contra la pared, porque a nivel colectivo la gente aún no está escuchando para nada. Por eso necesito más ayuda, y la gente que está haciendo este tipo de trabajo necesita más ayuda. Necesitamos más ayuda de ti. Tú tienes que ser el próximo en subirte aquí arriba. Yo no quiero hacer esto para siempre. Yo no quiero hacer esto solo, ¿sabes? Olvídate de estar ahí sentado en la audiencia solo como espectador. Reúne tus cosas, junta tu gramática y sube al escenario. Eso es lo que yo diré. El simbolismo y los atavíos del diablo cristiano o Satán son utilizados en el satanismo moderno por dos razones. La primera es para intentar que los forasteros vean el satanismo como solo otra pintoresca creencia religiosa que está basada en sistemas de creencias cristianos. La segunda es para asociarse a sí mismo con la dinámica adversaria en la naturaleza, referida a ella como la involución en el mundo del ocultismo, la fuerza que se opone a la fuerza verdadera evolutiva de la consciencia, dividiéndonos y contradiciéndonos en nuestros pensamientos, emociones y acciones. La palabra Satán proviene de la palabra hebrea Shin Tav Nan, que dice Shatan, que significa adversario u oponente. El satanismo finalmente trata de oponerse al verdadero orden de la ley natural. Esa es la fuerza adversaria. El satanismo trabaja en contra de la fuerza del ordenamiento de la ley natural, para marcar el comienzo del caos, para atraer caos y sufrimiento.